Álvaro Uribe está asustado. El Centro Democrático tiene una crisis de identidad notorio. Tienen miedo de que Defensores de la Patria, el nuevo partido de ultraderecha de Abelardo del Espriella, termine absorbiendo su electorado. ¡Qué ridículos! Ahora resulta que definitivamente los abelardistas y los uribistas ya no son amiguis. Ahora resulta que el Centro Democrático quiere volverse de izquierda, jajaja. ¿Qué viene después? ¿De la Espriella tomando chicha de maíz en su posesión? Jajaja. Atentos al informe. La ultraderecha de Abelardo es tan peligrosa que la derecha uribista siempre quiere venderse moderada. Yo creo que tenemos que entender muy claramente en qué partido es que estamos. Este no es un partido de derecha. Por culpa de Paloma Valencia nos toca darle la razón a María Fernanda Cabal. El Centro Democrático tiene una crisis de identidad notorio. Están en los rines. Lo que está haciendo Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia es intentar engañar a los colombianos para que crean que su partido es de centro. La razón, tienen miedo de que Defensores de la Patria, el nuevo partido de ultraderecha de Abelardo del Espriella, termine absorbiendo su electorado, que entre otras cosas recibió por parte del CNE la personería jurídica en tiempo exprés, con 6 votos a favor y 1 en contra. Y ojo, porque aquí hay un patrón. Para convertirse en partido hay que superar el umbral del 3% de los votos al Senado. Defensores de la Patria ni siquiera compitió con lista propia, así que no cumple con ese requisito. Tan raro el CNE politizado, pasando por encima de la democracia, regalando credenciales y personerías jurídicas. No, siempre del lado de la extrema incoherencia. Con razón Álvaro Uribe está asustado. Pues yo también tengo una preocupación. Te había dicho que no iba a crear partido y están creando partido y todo indica que quieren acabar con el Centro Democrático. Se están dando cuenta de que Abelardo se lo está consumiendo, pero a nosotros no nos meten los dedos a la boca. El Centro Democrático sigue siendo un partido de derecha, aunque estén dando patadas de ahogado. Les recuerdo que han actuado exactamente como lo hacen las expresiones más viles de la derecha. Antes de Abelardo, ustedes eran los críticos número 1 del gobierno progresista de Gustavo Petro. La misma Paloma Valencia, que hoy tiene una crisis de identidad política, fue la que demandó la reforma pensional que buscaba darle un ingreso básico a millones de adultos mayores. Ustedes fueron los que se opusieron a la reforma laboral y al aumento del salario mínimo, medidas que buscaban dignificar al trabajador. También evitaron que se discutiera la jurisdicción agraria porque prefieren que las tierras sigan en manos de sus amigos terratenientes y no de los campesinos. En resumen, un partido que se ha opuesto a todas las medidas que buscaban eliminar las desigualdades, prioridades y banderas principales del progresismo, no de la derecha. Ténganlo por seguro, seguirán apoyando las iniciativas de Abelardo en contra del pueblo siempre que no les quite poder. Han sido los defensores de la seguridad democrática tenebrosa de su fundador, Álvaro Uribe Vélez, que ahora mira con preocupación la decadencia de su partido, que nunca tuvo un corazón grande y al que hoy le hace falta una mano firme. La derecha perdió el rumbo y tanto Paloma como Uribe ayudaron a enterrar. ¿Qué estarán sintiendo los militantes de este partido? Lo que están haciendo es fortalecer a un tipo totalitario como Abelardo del Espriella a costa de las banderas que una vez levantaron. A mí me daría más vergüenza vender mis ideales por la aprobación que perder mi identidad política para intentar seguir siendo relevante. Abelardo acaba de entregarle por completo la salud de los colombianos al cartel de las EPS. La nueva ministra de Salud será Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ASEMI, el gremio que agrupa a las EPS. Este gremio fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio por hacer pactos para negar tratamientos y medicamentos a sus usuarios. Un caso conocido como el cartel de las EPS. ASEMI, como el instrumento de coordinación junto a 14 EPS, acordaron nada más ni nada menos que restringir los servicios de salud, ocultar la información al Estado e inflar de manera indirecta el valor de la UPC. Eso no es una empresa que se equivocó. Eso es cartelizarse para poner en riesgo la vida de la gente. Hubo otros carteles en la historia, de los cuales después les explicaré. Antes de ASEMI, Vesga dirigió la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI y fue su vicepresidenta de salud. Una puerta giratoria. Primero el lobby de las farmacéuticas, después el lobby de las EPS y ahora el Ministerio de Salud. Y hay más. En 2024, Vesga demandó la norma que obliga a las EPS a destinar el 5% de la UPC a los equipos básicos de salud, los que llevan la atención a las veredas y a los barrios más pobres. Perdió ante el Consejo de Estado y ahora llega a querer mandar sobre lo mismo que quiso tumbar. El que prometió gobernar con los nunca le acaba de pagar el favor más grande a los que siempre han desfalcado la salud de los colombianos. Ayúdenme a compartir. Seguiré informando sobre Vesga, sobre los ministros negociantes y sobre sus negociados. Atención Colombia, primer atentado
de Abelardo de la Espriella en complicidad con el CNE contra los derechos de la oposición. Abelardo de la Espriella quiere usar el estatuto de oposición para beneficiarse. Imagínense lo descabellado y lo grotesco de esa intención. Es decir, quien ganó además se quiere beneficiar de los estatutos y los derechos democráticos de quienes pierden y deben hacerle control político. Mediante esa figura quiere que Defensores de la Patria sea reconocido como partido. Y el Consejo Nacional Electoral se lo dio, a pesar de incumplir los requisitos que dice la Constitución y la ley. Les cuento. A 27 días de que salgan estos magistrados del Consejo Nacional Electoral, que evidentemente irrespetan e incumplen la misma ley electoral, al concederle al presidente de rodillas su deseo de tener un partido político, pues lo que están haciéndole es un daño profundo al sistema de partidos en Colombia, porque están alterando la ley y las circunstancias o condiciones en las que se aplica la concesión de un partido político. En ese sentido, tiene que tener Abelardo un grupo significativo de ciudadanos, tiene que inscribir listas al Congreso, Cámara y Senado y superar el 3% de los votos. Nada de eso lo cumple. Todo lo contrario, lo que ha sido es beneficiado a pesar de haber radicado 5 millones de firmas y tener el 65% de firmas falsas. Así de falso es este concepto del CNE. Échenle ojo a la trampa. Abelardo de la Espriella quiere que a Defensores de la Patria le aplique el mismo concepto que creó como una excepcionalidad la Corte Constitucional al revisar el caso del 2018 de Colombia Humana del presidente Gustavo Petro, porque en ese momento perdió las elecciones presidenciales y para poder aplicar el estatuto de oposición, la Corte Constitucional dijo, pues que necesitaban una personería jurídica, ya que habían aceptado ocupar la curul en Cámara y en Senado los derrotados y necesitaban dar avales, recibir financiación y todas las garantías para poder hacerle control político y poder ejercer la oposición. En ese sentido y en esas circunstancias se dio la personería jurídica Colombia Humano. Mismo caso en el 2022 con Rodolfo Hernández y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Se acogieron al estatuto de oposición, no tenían personería y aplicó el mismo caso, igualdad. En este sentido, Abelardo de la Espriella y Defensores de la Patria no perdieron, ganaron. Cada quien dirá si ganó legítima o no, pero es el presidente electo y se va a posesionar. Por eso no aplica lo que está haciendo el CNE, pero se quiere beneficiar. ¿Qué debería hacer? Pues entonces renunciar a la presidencia, ocupar la silla en el Congreso y en ese sentido sí podría obtener la personería jurídica, pero quieren quedarse con todo, pasar por encima de la ley. La Corte fue explícita y clara para poder determinar en su sentencia cuándo se podía aplicar esta figura y en ello el derecho fundamental a la oposición solo lo puede ejercer partidos que se declaran abiertamente en oposición al gobierno electo, gobierno de turno. Esto no le aplica de ninguna manera a Defensores de la Patria. ¿O cómo entenderían ustedes la incoherencia de que el presidente va a tener un partido vía mecanismo de oposición? Es decir, su partido en el Congreso le va a hacer oposición a su propio gobierno, inexplicable. O sea, la extrema incoherencia, o mejor, una burla y una trampa a los derechos democráticos de la oposición. En ese sentido, pues, solo cabe proceder con la demanda. Tumbar jurídicamente ante el Consejo de Estado esa decisión de la politizada que le metió el CNE. Y nosotros lo derrotaremos. No le quepa la duda que si el respeto a la ley aplica en Colombia, Defensores de la Patria no va a existir, por lo menos mediante esta medida, como un partido político. Y Abelardo tendrá su siguiente derrota con nosotros.